Pero ¿qué con ese correo? Se supone que con ese no es. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Alguien Buenas faltará noches, por Lick. ahí todavía? Bueno, vamos a... ¿En qué nos quedamos el día anterior? Terminamos de ver el video nada más y lo Video. comentamos. ¿Qué tema vimos? Buenas noches, Lick. Estábamos viendo sobre los orígenes del poblamiento de América. Poblamiento de América, permíteme ahorita. ¿Cómo hago para regresarme acá? Ah, no es esto. Permítame que aquí no estoy bien. ¿Cómo hago para salir de acá? ¿No saben cómo hago para salir de acá? Bueno. Eso fue lo que vimos, ¿verdad? Sí, es Lick. Sí, Lick. ¿Esto? Sí. ¿También? Sí, Lick. Eso ya no. No recuerdo que en la última clase Este ya dijo no lo que vimos. íbamos a iniciar desde Mesoamérica. Bueno, vamos a comenzar con esto, pues vámonos rápido, porque si no vamos a nos va el tiempo. Entonces aquí el tema que nos tocaría sería Mesoamérica. Mesoamérica, concepto geográfico y cultural. Meso quiere decir el centro de América. Meso abarca, cuando hablamos del centro de América, estamos hablando de culturas que poblaron lo que es México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. De esas poblaciones que habitaron antes del 900 antes de Cristo para este momento. ¿Cómo se llama? El año 1200.
Entonces, Mesoamérica es un concepto geográfico porque ubicamos en ciertas regiones de América, y cultural porque todas estas culturas que habitaron estos países actualmente, vamos a decir que comparten todas estas características de tipo cultural. ¿Cuáles son esas características? Una religión ritual, uso de dos calendarios, uno de 365 y uno de 260 días. Este calendario de 365 días, no sé si lo había mencionado ya, ¿no? No, Lick. No, Lick. Bueno, entonces, ese calendario de 365 días que tenían los mayas, vamos a decir de que tiene 18 meses de 20 días. 18 meses por 20, ¿cuánto sería? 18 meses por 20, ¿cuánto sería? 360. 360 días. Entonces, los mayas tenían un calendario que tenía 18 meses y 20 días cada mes, y tenían 5 días de descanso. Era un calendario muy exacto, más exacto que trajeron los españoles. Hoy utilizamos el calendario gregoriano, y durante esta época, pues, vamos a decir de que los mayas, a través de la observación y el conocimiento de la matemática, comenzaron a utilizar este calendario de 18 meses, un calendario solar de 18 meses, que hacía un total de 360 días, más 5 días de descanso, 365 días. Si contamos los días de descanso que tenemos el día de hoy, no nos queda casi nada para trabajar. Entonces, aquí solo 5 días de descanso Entonces, uso dos calendarios, uno solar de 365 días y otro ritual que se le llama Solkin, de 260 días. Ambos forman un ciclo de 52 años. ¿Qué utensilios utilizaron ellos? El uso del papel y el hule, el juego del palo volador, que lo conocen, baños de vapor también, que se usa todavía en las regiones de Occidente, hay baños de vapor, sacrificios humanos, quema de hombres vivos, degollamiento, y también se hacían autosacrificios, hacerse sangrar la lengua, las orejas, las piernas, y los varones, las mujeres se hacían sangrar la lengua, se metían un lazo con espinas en la lengua, y esa sangre que salía la depositaban en un recipiente y se la brindaban a los dioses. Igual los hombres se los hacían sangrar los órganos genitales, el pene y los testículos, y esa sangre se la brindaban a los dioses, porque se ha considerado la sangre como transmisión de vida. Entonces, en ese sentido, ellos le brindaban estos autosacrificios a los dioses. Hoy en día, pues también se acostumbra también a hacer un autosacrificio para la época de Semana Santa. Hay mucha gente que acostumbra a ser crucificado, otros se flagelan con lazos con espinas, etcétera. Entonces vamos a decir de que esta costumbre de brindarle ese agrado del autosacrificio a los dioses no ha cambiado mucho. Ciertas regiones, en ciertos pueblos, se continúa con la misma idea. El uso de números mágicos como el 13 y a esta región llamada Mesoamérica. En la tecnología tenemos que se utilizó la obsidiana, una piedra de color negro, para sacar lajas y utilizarla como cuchillos, balsas flotantes, el uso de comal, metales, la arquitectura. Fueron grandes conocedores de la arquitectura. Ahí miran ustedes la ciudad de Tikal. Esa ciudad, vamos a decir de que fue diseñada con conocimiento de matemáticas, con conocimiento de la cuestión de la astronomía. Estas pirámides servían sobre todo para lo que es los rituales de tipo religioso. En la parte superior se paraba el Alash Winik, o el personaje más importante, ¿cómo se llama? El sumo sacerdote, se paraba en la parte superior y de ahí emitía su mensaje a la población. Entonces aquí tenemos el Gran Jaguar, que son ¿cómo se llama? Construcciones de piedra y que son en forma escalonada y que tiene como propósito servir también como parte de templos, ¿va? Son templos de tipo religioso, podemos decir, solo que al aire libre, no como lo acostumbra las iglesias del día de hoy, sino que aquí el ritual se realizaba en la parte de afuera de las grandes pirámides. También habían pirámides escalonadas, como
dijimos que son estas de Tikal, pisos y muros recubiertos de estuco, patios de pelota, puentes colgantes, hornos subterráneos. Había escritura de tipo jeroglífico, ya la conocían, libros plegadizos, los códices de Dresde, el peresiano, el trocortesiano, análisis históricos y mapas también. También hacían maquetas de las ciudades que iban a construir, tuvieron conocimientos diversos a través de la observación y el conocimiento de la matemática, que es más importante, a través de puntos y rayitas, que vamos a decir de que con estos podían hacer grandes cálculos de años y de miles de años, podían hacer sus cálculos con este tipo de conocimiento de numeración. A diferencia de los romanos, que con el número romano sí no se puede hacer grandes cálculos, en cambio con los números mayas es más sencillo hacer grandes cálculos de tipo matemático. Aquí tenemos una ciudad, por ejemplo, y ese es un dibujo que fue realizado por la revista National Geographic, y es una simulación de cómo eran las ciudades, del color que tenían. Las grandes pirámides eran un color rojo, que se lo brindaban a la sangre de los dioses también. Y tenemos la gente, ahí pueden observar el tamaño de una persona comparado con el de una pirámide. Eso es para que ustedes tengan una idea. ¿Cómo era la organización política? Habían clanes patriarcales, o sea, el que va a mandar y el que va a gobernar en el hogar va a ser el hombre. Las mujeres se van a dedicar a actividades de posiblemente la agricultura, pesca y a cuestiones del hogar, la alimentación, etcétera. Pero las familias van a estar gobernadas sobre todo por un hombre, por los abuelos, los ancianos también, que tienen grandes conocimientos. Entonces vamos a decir de que son sociedades de tipo patriarcal, donde todo el control del poder lo tiene el padre, y los abuelos y los ancianos. Entonces hay órdenes militares también, como águilas, tigres, organización de clases sociales, está la nobleza hasta arriba. Los grandes personajes son la nobleza, son los que no trabajan, simplemente reciben tributos, usan collares de jade, orejeras de jade, usan plumas de quetzal, etcétera, se decoran la nobleza, va el pueblo. Los que están hasta abajo en el pueblo solo tienen un taparrabo, no hay decoración, no hay nada, sino simplemente los grandes sacerdotes son los que usan todas estas decoraciones, toda esta parafernalia. Hay sacerdotes también y macehuales, que son el pueblo que trabaja y que paga tributos a la clase gobernante. ¿Qué son los tributos que pagan? Pues maíz, calabaza, chile, frijol, maguey, pulque, cacao, patata, algodón, piña, aguacate, papaya, zapote. Todos estos productos que son de la agricultura son los que, vamos a decir, son los que dan de ofrenda, o los que tienen que pagar como parte del ¿cómo se llama?, de los impuestos, de los tributos que tienen que otorgar los que están hasta abajo, la clase gobernante. Y para la guerra usaban espadas de palo, escudos entretejidos, balines de barro, uso de arcos y flecha. Y luego de eso, bueno, esto es lo que vimos anteriormente, ya es un tema. No sé si hay alguna duda. ¿Tienen alguna duda? No, Lick. No, Lick. ¿No? Lick, solo una pregunta. ¿La diapositiva la va a subir a Classroom? Sí. Sí, Lo voy a subir. muy bien. Después de pasar una semana o dos, les subo todas las diapositivas que ya llevamos. Muy bien, Lick. Muchas gracias. Sí, esto les sirve para información, para que lo tengan a la mano. ¿Estamos? ¿No hay duda? Ahí miran ustedes un quexalito. Bueno, vamos a hablar sobre el señorío quiché. Bueno, el señorío quiché, vamos a decir de que para hacer esta investigación de quiénes son los señoríos, se basaron sobre todo en ciertas documentaciones, en ciertos libros, porque no se puede hacer una investigación si no se tiene algo que sea una fuente de certeza. Entonces se utilizó el Popol Vuh, o Pop Book, como dice acá, el Rabinal Achí, el Memorial de Soledad y los títulos de tierra. Hay varios títulos de tierra. Esos títulos de tierra fueron escritos por los grupos indígenas para hacer constar qué tierras tenían ellos. Y el Popol Vuh también nos narra el nacimiento de las poblaciones estas, de dónde venían, quiénes son, etc. Entonces, ¿de dónde venían los quichés? ¿Quiénes son los quichés? Y los cachiqueles. Bueno, ellos venían de la parte de México,
Dice, invasiones toltecas comandadas por el grupo quiché abandonaron Tula, actual Ciudad de México, en Hidalgo, de lengua náhuatl en el siglo XI y XII. O sea, estos grupos venían de la parte de que hoy llamada México, de una ciudad que se llama Tula o Tulán. Entonces vinieron para acá para conquistar los grupos que estaban ubicados en lo que es el territorio que hoy se le llama Guatemala. El grupo quiché está compuesto por 3 ramas: Nimá quiché, cachiqueles y sutuiles. Estos grupos son de origen tolteca, les decía a ustedes, son grupos indígenas que venían de México, los quiché, los cachiqueles, etc. Pero vinieron aquí con la idea de venir a someter a otros, someterlos y hacerlos que fueran sus súbditos. Ya siendo sus súbditos, se vieron obligados a pagarles tributo. Y esos tributos eran en una serie de pagos en especie, como el frijol, cacao, etc. Entonces vamos a decir de que los toltecas llegaron al actual Guatemala, fueron los quichés, cachiqueles, sutuiles y pipiles, son los 4 grupos que venían de México y que tienen origen tolteca. ¿Por qué venían acá a Guatemala? Para conquistar a otros pueblos y para que les pagaran tributos los pueblos dominados. ¿Vamos bien? Sí, Lick, gracias. Sí, Lick. Muy bien. Entonces, ¿de dónde venían de qué origen tenían los quichés? Disculpen. Tolteca. De México. Tolteca de México. Entonces quedamos de que los quichés y cachiqueles que tenemos hoy en el territorio tienen origen mexicano, pero ellos se hacen llamar mayas, porque cuando vinieron conquistaron a pueblos mayas, entonces vamos a decir de que hay una mezcla entre tolteca y maya, ¿va? Porque comenzaron a dominar. Los grupos toltecas llegados del actual Guatemala fueron quichés, cachiqueles, sutuiles, les decía, ansia de conquista, pago de tributos para los pueblos dominados. El grupo quiché logró subyugar a los pueblos de la región de Verapaz, que fue donde se inició la conquista y se extendió los departamentos del Quiché, Totonicapán, que es el Tenango, y todo el suroccidente de Guatemala. Entonces son grupos que venían de México y conquistaron a los pueblos que estaban ubicados en Totonicapán, que es el Tenango, etcétera, que eran de origen maya. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, Lick. Bueno, la lucha fue en contra de los, también estos pueblos se sometieron pacíficamente, pero hay otros que no se sometieron y tuvo que hacérseles la guerra. Entonces los grupos quichés y cachiqueles, bueno, les hicieron la guerra a estos grupos, a los pocomanes, a los mames, a los uspantecos y a los ichiles, que se sometieron y se sometieron pacíficamente a Mazatenango y Cuyotenango, que están en el departamento de Suchitepeques. Perdón. Y aquí tenemos lo que dice el Popol Vuh para que miremos qué nos dice el Popol Vuh, porque fíjense que todo este conocimiento que tenemos de dónde venían los cachiqueles y los quichés, lo tenemos a través de los textos, de los libros que escribieron ellos. Y uno de ellos es el Popol Vuh, o Pop Vuh, como sería lo más correcto. Dice, esta es la historia de nuestra génesis, el lapso cuando todo estaba en calmo y silente, todo inmóvil, todo quieto, vacía la anchura de los cielos. Aquí pues tenéis la primera palabra y el primer lenguaje. Aún no había hombres, ni animales, ni aves, ni peces, ni cangrejos, ni bosques, ni hierba, ni flores. Entonces los dioses, los mames solitarios, se decidieron a crear la tierra. Así sea, así aconteció la creación y la tierra existió. ¿Algún comentario? ¿Alguien que me pueda comentar esto? ¿A qué se les asemeja a ustedes esta narración? Esto que está escrito en el Popol Vuh. ¿A qué se les asemeja? A la Biblia. Creación. ¿A dónde? ¿A qué libro? Génesis. Génesis, desde un punto De la Biblia. A la Biblia cristiana. Sí, está muy relacionado, ¿verdad? Pareciera que fuera copia de ahí.
Muy interesante. Bueno, entonces ya vemos cómo vieron ellos cómo se creó el Licenciado, mundo. una pregunta. ¿Sí? En este caso, en el Popol Vuh, desarrollan cómo fue que inició la creación idealista, podría decir, como decía el compañero, del pueblo maya o del quechí. Del pueblo tolteca. Tolteca. Bueno, de la unión de los Dima Quechí, los cachiqueles y los chujiles. Sí, exactamente. Y luego de eso se unieron y se fusionaron con los demás pueblos que se unieron acá, con los demás pueblos, ¿verdad? Los conquistaron y se unieron. Gracias. Bueno, aquí lo que nos está narrando es cómo se creó la tierra, cómo vieron ellos el nacimiento. Pero nos dice más, porque nos dice esto, el Popol Vuh nos dice lo siguiente. Y que esto me parece muy interesante porque ellos sí conocen de dónde vienen, de dónde es su origen. Ellos sí pueden mencionar quiénes fueron sus abuelos, sus padres. Y los ladinos no podemos mencionar eso porque realmente desconocemos nuestro verdadero origen. Sabemos que somos mezcla de posiblemente de español, de indígena, de tal vez algún otro extranjero. Somos una mezcla de todos contra todos, realmente. No somos... En cambio, ellos sí pueden decir de dónde vienen, y aquí nos lo dicen y nos lo relatan en el Popol Vuh. Y dice el Popol Vuh: llegaron por entonces a la cumbre de una montaña, y ahí se reunieron todo el pueblo quiché y las tribus. Ahí celebraron todos consejo para tomar disposiciones. Llaman hoy en día a esta montaña Chi Pichau. El nombre de la montaña. Este es el nombre de la montaña. Reuniéronse ahí y se ensalzaron a sí mismos. Yo soy yo, el pueblo quiché, y tú, Tamú, este será tu nombre. Y los de Ilocab les dijeron: tú, Ilocab, este será tu nombre. Y 3 pueblos, quichés, no desaparecerán. Una misma es nuestra suerte, dijeron cuando designaron sus nombres. Enseguida dieron su nombre a los cachiqueles. Gacchequelev fue su nombre. Asimismo a los de Rabinal, que este fue su nombre, hasta que ahora no han perdido. Y también a los de Siquinalá, que es así, se llaman hoy en día. Estos son los nombres que se dieron entre sí. Entonces aquí vemos nosotros cómo ellos inician hablándonos de dónde provienen, quiénes son y cómo adquirieron sus nombres. El grupo quiché es el que comandaba todo el grupo. Venían de la parte de Tulán de México. Y los cachiqueles eran el brazo armado de los quichés. Entonces, cuando ingresaron, vinieron y sometieron a otros pueblos. Nos están mencionando de dónde vienen, quiénes son sus orígenes, pero no solamente se quedan ahí, sino nos van a comentar quiénes son sus abuelos. Y aquí lo podemos ver, la historia del pueblo quiché que nos dice. Dice: los creadores formaron 4 hombres. Perdone que le esté molestando. Fíjese que tengo unos compañeros los que creadores formaron no 4 sé si los hombres de puede... maíz, que fueron los primeros padres y abuelos del pueblo quiché. Sus nombres fueron Balán Quitzé, Balán Ac-Af, Macucutaj e Iqui Balán. Estos son los nombres de sus abuelos. Sus mujeres se llamaron Cajac Puluná, Chonmijá, Sunnijá y Cachiquijuá. Ellos engendraron a los hombres, las tribus pequeñas y las tribus grandes, y fueron el origen de nosotros, la gente del quiché. Entonces aquí, como vemos, nos están mencionando quiénes son sus abuelas y quiénes son sus abuelos, de dónde provienen ellos. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? No. Fuera de esto, ¿Sí? ¿será que puedo aceptar unos compañeros que están esperando? Perdone la molestia, no sé si se puede permitir el acceso, que entran a la clase. Gracias. Pues si les puedo dar acceso, lo que pasa es de que tengo que salirme de aquí y todo y se me vuelve conflicto. Y fíjense que no tengo cómo, tendría que interrumpir todo eso.
Vamos a comenzar un poquito más tarde la clase porque no les puedo dar acceso, no sé, no puedo aquí. Tendría que salirme y volver a reiniciar volver a abrir la página. No, se me hace muy largo. La próxima vez voy a esperar unos 5 minutos más, me disculpan. No, disculpe usted, licenciado, y gracias. No, no hay problema. Entonces aquí nos están diciendo quiénes son sus tribus, de dónde venían. Dice, antes del nacimiento del sol, los pueblos no tenían dioses de piedra ni de madera, por lo que fueron buscados a buscarlos a Tulán, o sea, la parte de México, donde cada uno de los padres o señores recibió su dios. Se marcharon en busca de un sitio adecuado para levantar sus casas y sembrar su tierra. El capítulo muestra el recorrido de los principales asentamientos de los quichés. Ocurre aproximadamente a partir del año 1200 después de Cristo. Los quichés fueron conquistando y sometiendo a los naturales que habitaban el altiplano de la costa sur de lo que actualmente es el departamento de Guatemala y de la parte de lo que es la región de Occidente. Entonces aquí ya tenemos, entonces la implantación del señorío quiché significó el establecimiento de mecanismos de control. O sea, estos grupos que vinieron de la parte de México, la idea fundamental era venir a conquistar a los grupos que estaban aquí en lo que es actualmente Guatemala. La idea era dominarlos para que los que estaban dominados tuvieran que pagarles tributos. Esa era la idea fundamental. Entonces ellos venían, son de origen tolteca y vinieron a dominar a varios grupos, que ya los vimos, los de Mazatenango, los de la parte del occidente de Guatemala, los vinieron a dominar con la idea de someterlos para que les pagaran tributos. El poder político era Nijal, linaje Cabec de los grupos Nijal, Quimá, Quiché, mantenían el control ocupando los principales puestos. Entonces vamos a decir de que los que tenían el poder y el control político eran los quichés, y que tenían como brazo armado o como grupo armado que venían con ellos eran los cachiqueles, y aparte también estaban los tutubiles. Entonces los que tenían el poder y venían de la Ciudad de México, venían de la parte de México, perdón, del territorio mexicano, perdón, venían con la idea de venir a conquistar a otros pueblos y de esa manera lo hicieron. Chinamit, centros urbanos menores donde los caciques o cabezas de Chinamentales administraban el poder local. O sea, estaban divididos en Chinamits, en pequeños centros urbanos, donde había un gobernante, y ese gobernante era ¿cómo se llama? Un varón. Los Nijá, sector dominante, pertenecían a la misma élite familiar. Estos no necesitaban de la tierra. Aquí en este momento no hay tierra privada. O sea, no hay propiedad privada, nadie que diga, mire, a mí me pertenece este espacio territorial, sino por el contrario, la tierra era libre y cada quien podía cosecharla. Lo que les interesaba a los gobernantes era que les pagaran tributo, no ser dueños de grandes cantidades de tierra. Lo que les interesaba al grupo poderoso de los quichés era que los grupos sometidos les llevaran los tributos. Y los tributos, dice, los pueblos vencidos gozaban de autonomía en el uso de la tierra, porque la tierra era libre. No había una región que le dijera, esto me pertenece a mí. Los tributos que tenían que pagar consistían en piedras preciosas, plumas de quetzal. La piedra preciosa son el jade, plumas de quetzal, miel, cangrejos, algodón, maíz, frijol, cacao, imposición de trabajos domésticos y entrega de mujeres. Eso es lo que ellos tenían que dar como tributo a los conquistadores. Se dieron 3 clases sociales: señores, que son los que están en la parte superior, los vasallos, que forman parte del ejército, y los esclavos, que son los que someten por la fuerza. Y aquí tenemos cómo estaba regida la sociedad maya, y con el mismo ejemplo está regida la sociedad de los quichés también. Los sacerdotes en la parte de arriba, los nobles, los caciques, los comerciantes también, artesanos y campesinos, y los esclavos en la última parte. Entonces vemos nosotros toda una estructura de tipo social y vemos cómo la nobleza es la que está en la parte superior y los sacerdotes son los que tienen el control. Estos que están hasta arriba, los sacerdotes y los nobles, no trabajan. Simplemente esperan que les paguen tributos. Y esos tributos que les tienen que pagar son en especies. Entonces, hoy sucede lo mismo.
la mayoría del pueblo son los que pagamos tributos y los que gozan de esos tributos son los que están en el gobierno. Si ustedes ven, por ejemplo, la mayoría de la población pues tiene que pagar tributo, tiene que pagar su IVA, tiene que pagar impuestos de toda clase, impuestos de circulación, tenemos que pagar impuestos por compra, tenemos que pagar impuestos por la tierra, tenemos que pagar impuestos por una infinidad de cuestiones, por la alimentación que compramos. Pues todos estos impuestos que pagamos hoy en día van a dar al gobierno y el gobierno es el que se supone que lo va a distribuir para la salud pública, para la educación, etcétera. Pero lo que pasa es de que ellos tienen muy buenos sueldos y realmente hay mucha corrupción. Entonces vamos a decir de que la estructura económica que hoy vivimos hoy en día es muy semejante a la anterior. No sé si quieren hacer algún comentario. No, ¿Comentarios, compañeros? ¿No? ¿Nadie? No, Gracias. Bueno, ¿ustedes creen que hay que es algo, hay similitud lo de los pueblos quichés con lo que pagamos en impuestos hoy en día? ¿Es algo semejante, sí o no? Sí, igual creo que también sería con la sociedad feudalista, ¿no? Con los señores feudales, sí, también de la misma manera. Y hoy en día en Guatemala nosotros pagamos impuestos. No les damos, antes pedían tributo, ahí ese tributo eran productos como el frijol, el maíz, plumas de quetzal, cangrejos, pero hoy lo que damos es dinero de nuestro propio trabajo. ¿Y qué hacen los que están hasta arriba? Los diputados, los ministros y todo, solo reciben grandes salarios. El presidente de la República, ¿saben cuánto gana? ¿Cuánto gana el presidente de la República de Guatemala? A ver. 150,000. 149,000, 150,000 gana. ¿Se pueden imaginar cuánto gana y cuánto gana un obrero? 2,500. Bueno, y aparte de que gana eso, él tiene derecho a gasolina, alimentación, a casa, todo, a vehículos, todo lo tiene pagado. Es un sueldo muy exagerado. Estamos en las mismas condiciones que estaban anteriormente. No ha cambiado mucho la situación. Si comparamos el pasado, si comparamos lo diacrónico, ¿qué es? Compañeros, ¿qué es lo diacrónico? Cosas que sucedieron en el pasado. Son todas aquellas que son hechos del pasado. ¿Y lo sincrónico? Es lo que se vive en el momento. En el momento, exactamente. Entonces, fíjense pues, si comparamos, si vemos esa relación que hay de lo diacrónico y sincrónico, caemos de que esa misma comparación nos da a entender de que estamos igual, que anteriormente los sacerdotes y todos vivían del pueblo y hoy pasa lo mismo, ¿no? Hoy en día no se dice, sino hoy vivimos de la misma manera. Nosotros pagamos impuestos y los que están allá arriba en el gobierno viven de nuestros impuestos con grandes salarios, con toda clase de comodidades, etc. No ha cambiado la situación, porque si miran los que están hasta abajo en la pirámide social que miran ahí, pues ven que sirven, unos están para el sacrificio. Si los ven y ya vieron bien las imágenes, unos están en el sacrificio, otros están ahí como labrando la tierra, otros cargando productos, trabajando para mantener a la clase gobernante. Los que están un poquito más, estos son los esclavos, pero los que están hasta arriba tienen a su cargo el trabajo y los hijos, la familia, y otorgarle los beneficios a la clase gobernante. Y miren cómo llevan al de arriba. Así andaban los sacerdotes, los llevaban así cargados. Esta imagen no es una mentira, es una verdad. Y prácticamente los sacerdotes viven de los impuestos del pueblo, de los tributos. Hoy no ha cambiado mucho la situación. Vamos con la siguiente.
Expansionismo quiché, dice, en el año 1000, los nativos del área que hoy se conoce como quiché, hablaban desde tiempo atrás el idioma que ahora conocemos con el mismo nombre. ¿Dónde queda donde viven los quichés? En Santa Cruz del Quiché, en esa región, ahí es donde están ubicados ellos. Ellos utilizaron el subyugamiento de los pueblos vecinos, no, dice el subyugamiento de los pueblos vecinos fue pacífico y violento. La obligación era que las comunidades se volvieran tributarios de los conquistadores, o sea, que les pagaran impuestos, ¿va? Esa era la idea fundamental. Venir y conquistar otros pueblos para que les paguen impuestos, para que les paguen tributos, para que les paguen con frijol, con plumas de quetzal, etc. En otras ocasiones los quichés establecían alianzas mediante matrimonios de conveniencia, como ocurrió con los utuiles de los que hoy están en Tolimán. Tolimán está en la parte del... ¿Dónde está Tolimán? A ver quién me ayuda. ¿Conocen dónde está Tolimán? Alguien que conozca. Bueno, Tolimán está en la parte esta donde está Sorolato, esta región de ahí. Ahí están dos volcanes, hay uno que se llama Tolimán, si no me equivoco, y el otro no me recuerdo ahorita los nombres, los cuales se convirtieron en vasallos de los soldados a su servicio y les fueron concedidos los títulos correspondientes para operar en la guerra a favor de sus amos. El heredero del poder político quiché fue el fundador de la capital de Gumarcaj. Fue el del rey Cotujá, llamado Gucumatz, serpiente emplumada, o Cuculcán, como le llamaban en México, que le quiere decir lo mismo, serpiente emplumada. Un soberano al que le atribuían poderes mágicos podía convertirse en animal y subir a los cielos y volar. Entonces, fíjense que durante esta época la religión tenía mucho poder. Tenía tanto poder que la mayoría de la población se sometía pacíficamente a los sacerdotes porque tenían miedo o tenían terror de lo que les podría pasar si no seguían las cuestiones de tipo religioso. Hoy sucede lo mismo, ¿va? El control del poder también lo tiene la iglesia. O sea, a través de los religiosos se somete a mucha gente para utilizarla para tener un control de tipo político. La situación no ha cambiado mucho. Entonces aquí la religión se utilizó con el fin de someter al pueblo, de mantenerlos oprimidos, de mantenerlos bajo un control. Y hoy en día, pues, la situación no ha cambiado porque la cuestión religiosa tiene gran poder a nivel político. Y por último, vamos a decir que hubo una lucha entre estos grupos, entre los quichés y los cachiqueles, hubo una lucha, porque los dos querían tener bastantes tributos. Y si no, entonces, si no era de esa manera que uno quería más y otro menos, entonces se dio una lucha entre estos dos pueblos. Se dio la división entre los grupos por disputar el poder al aumentar el número de los pueblos tributarios producto de la conquista. Los cachiqueles mantuvieron luchas contra los señoríos de los utuiles y contra los quichés. Entonces, al final de este periodo, vamos a decir de que hay un enfrentamiento entre ellos y se dividen. Sobre todo los cachiqueles se van a fundar su ciudad, lo que es Isinché el día de hoy, en la parte de Chimaltenango, y los quichés se quedan en la parte del Santa Cruz del Quiché. Y con esto finalizamos. ¿Alguna duda? No, licenciado, muchas gracias. ¿No hay ninguna duda? ¿Estamos bien? No, licenciado. Entonces vamos a dejar de compartir las imágenes y les voy a... Lick, solo una pregunta. Es que fíjese que no lo escuché bien ahorita en la última diapositiva. ¿Será que podría volver a repetirlo? Perdone. ¿Qué es lo que... esa que está ahorita? Sí, exactamente. Es que lo que pasó al final es de que ellos se pelean entre ellos mismos, entre los quichés y cachiqueles se pelean, porque los dos grupos querían querían más tributos. O sea, la pelea fue porque los quichés mantenían mucho poder y mucho control,
Bueno, los cachiqueles dijeron, bueno, ¿y esos por qué van a tener todo el control y todo el poder? ¿Por qué no nos dan más a nosotros? Y nosotros también hemos luchado, hemos combatido en favor de ellos, entonces nosotros queremos igualdad, que nos den bastantes tributos a nosotros también. Entonces, como los otros no quisieron darle los suficientes tributos, hubo una lucha entre los dos grupos, entre los cachiqueles y los quichés. ¿Está bien la respuesta? Sí, Lick, gracias. Bueno. Licenciado solo dijo que los quichés se quedaron en quiché. Sí. En lo ¿Y que los hacen, cachiqueles? están en la parte de lo que es Chimaltenango, en Isinché. ¿No conocen ustedes Isinché? Si alguno conoce, pues qué bonito ahí. ¿Conocen Isinché alguno? Sí. Sí. Y una pregunta más, como más o menos en qué tiempo se dio toda esta división. Si tiene En el alguna año cronología. 1300. 1200. Después de 1200. Cristo. Ingresaron 1200 después de antes. Cristo. Ingresaron antes. Y después de eso vino lo que fue la conquista de Guatemala. Ya, muy amable. Pues sí, entonces con eso concluimos hoy con eso concluimos, compañeros. Ya van a ser las 8. ¿Hay alguna pregunta más? Entonces me despido, me gusta saludarlos a todos. Ya estoy viéndolos por ahí. Algunos que no hay modo que a ver cuándo les vemos. Carlos Escobar. Sí, dígame, compañera. Roxana, Michelle, ¿quieres opinar algo o no? ¿No? Roxana. Lick, tengo bueno, no sé si es una consulta realmente, pero yo quería saber qué podíamos hacer en el caso de todos los compañeros que no se pudieron unir a la llamada, porque hay varios que no se pueden unir, independientemente de si usted los acepta o no, no los dejaba unirse. Entonces no sé si hay algún problema con, no sé si son los correos o la plataforma. No, lo que pasa es de que se unen muy tarde y ya que se inicia la clase, ya no los puedo recibir yo, me cuesta aquí porque yo tengo que, póngale que cambiar todo, no puedo recibirlos, entonces voy a esperar un poquito más, que por favor les voy a explicar. Algunos estábamos desde el cuarto y no, igual, o sea, no pudieron ingresar. Va, entonces les voy a suplicar que ingresen un poquito antes, yo voy a esperar hasta las 8 para que puedan ingresar todos. ¿Estamos? Les avisan a los compañeros de que, por ejemplo, los días que tengamos clases, voy a esperar unos... Lick, ¿y por qué no la deja libre, Lick? ¿Cómo? ¿Por qué no la Es que deja fíjese libre? que aquí yo tengo que ir admitiendo uno por uno, el programa no me lo permite. No me permite el Porque programa. desde la dificultad, a veces muchos compañeros quieren entrar y así no van a poder. ¿Cómo es la cosa? Que si se dejara libre, así los compañeros pudieran entrar, si hubiera algún mecanismo de poderlo hacer. Mire, pues le estoy informando a usted que no se puede hacer de esa manera, porque el programa solo permite que uno vaya ingresando uno por uno. Yo quisiera que el programa me dijera a mí, o me permitiera, mejor dicho, darle un clic nada más y que todos pudieran ingresar, pero no es así, uno tiene que ir admitiendo uno por uno. No sé si está... Yo no puedo recibir a todo el grupo de un solo, el programa solo permite ir, por eso cuando entro acá voy recibiendo uno por uno, y aquí me va a... Lick, no sé qué problema entonces con la plataforma, porque con los licenciados, con los otros Licks que hemos recibido también, no hemos tenido ese inconveniente. Bueno, voy a averiguar yo si hay alguna forma para poder ingresarlos. Si hay alguna otra forma, pues yo con mucho gusto. Lo que pasa es de que, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que según estoy viendo, en el caso del licenciado utiliza el mismo usuario y la misma contraseña, entonces por eso es de que él tiene que permitir el acceso. No es como el licenciado de introducción, que él no utiliza el mismo usuario ni la contraseña, sino que él hace sus convocatorias diarias. Entonces podría ser que él lo pueda manejar de esa manera, porque a través de Meet se pueden hacer las convocatorias diarias, ¿verdad? Cambiando usuario y contraseña para que permita el acceso automático. Yo no voy a estar cambiando usuario, porque si no va a ser problema.
Exactamente. No puedo cambiar usuario, no puedo cambiar todo eso. Exacto, entonces porque como sería más problema para ustedes. Exactamente, por eso es de que a él tiene que estar permitiendo el ingreso siempre, porque él va a manejar siempre su mismo usuario y contraseña. Sí, es que así es el programa. Mire, yo voy a tratar de ver si hay otra solución, pero yo lo que sí les suplico es de que yo comienzo las clases a las 5, a las 7:05. Los compañeros tienen que ingresar con tiempo. Licenciado, disculpe. Porque el horario es de 5:30 a 8. Y yo pienso que a las 7 que comienzo el curso ya tendrían que haber estado. 7:05 comencé. Y no es mi responsabilidad que vengan tarde o entren tarde a la página. Es responsabilidad de cada uno de ustedes, de cada persona. Así es de que yo voy a hacer lo posible y si se puede lo hago, pero no es responsabilidad mía. Lo que les suplico es de que los compañeros que estén, yo doy 5 minutos más para ir ingresando a la gente. Porque fíjense que todo Perdón, licenciado. Anteriormente yo intenté entrar antes, pero no me permitió, licenciado. ¿Cómo es la cosa? En la clase pasada yo intenté antes de tiempo, pero no me logró, me rechazó. No, estamos hablando de la clase del día de hoy. Me pasó lo mismo. Yo estoy hablando de la clase del día de hoy. ¿Sí? No sé si puedo hablar. Es que algunos también desde las -4 están intentando ingresar y no les permitió. Es que yo estoy dando curso, yo estoy dando otro curso, no puedo ingresar a la gente. Sí, nosotros también terminamos, hoy terminamos el curso creo que a las 50. Vale, y cabal, vamos a empezar a intentar ingresar, pero por lo mismo que usted tiene que hacerlo manualmente cada alumno, creo que se pierde un poquito el tiempo, tal vez. Ajá, entonces yo doy 5 minutos, entonces ingresen a tiempo. Para que todos los alumnos ingresen a tiempo porque somos, creo que somos más de 100 alumnos. Sí. Y en esta clase y en la clase anterior han sido solo 100 alumnos los que usted ha permitido el ingreso. Yo tengo que estar permitiendo el ingreso de cada uno de ustedes. Y fíjense que comencé a las 7 y me tengo entonces creo que 5 minutos no, como que no es el tiempo suficiente para que todos, para que todos ingresen. No, porque yo llevo el conteo aquí y yo cuando miro que ya no hay nadie más que quiera ingresar, yo es que comienzo la clase. Licenciado, disculpe, fíjese que varios alumnos hemos observado que solo deja entrar 100 alumnos. Yo creo que tiene que ver con el tipo de cuenta que se ingresó. No, este programa tiene para 250 estudiantes, para 250 y un docente. Entonces no es el programa, es que no entran a tiempo. Así es que... ¿qué podríamos? Lo que tienen que hacer es que tienen que entrar a tiempo, disculpen. Yo les deseo feliz noche. Y con esto concluyo, yo no puedo hacer nada más. Feliz tarde de trabajar. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Sí, y usted ahí, miren, pues hay un horario. Gracias, licenciado. Feliz noche. Ese horario se tiene que respetar. Feliz noche, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Sofía.